problema no está en que buscar el trabajo, sino el tipo de trabajo, porque es maravilloso que sea modelo, si es un macho modelo. Es mitad ropa de hombre y mitad ropa de mujer. Entonces no sabemos si es mujer o es hombre. ¿Y a ti por qué te molesta? Porque implica que él es algo que no es. Usted viera los fenómenos que viven con él. Que son gay, porque ella odia eso. El ser gay es ser o no serlo. Eres gay. Él hace páginas web en empresas como la mía. Sospechosamente han aparecido comentarios negativos. Este foro es libre y usted es una estafadora que le roba su dinero a la gente. Ahí tienes usted la razón. Tú sientes que todo esto viene de parte de tu ex marido. Por el simple hecho de que yo tomé la decisión de dejarlo. No, tomaste que no la decisión, quiero tener no. nada más con Tú él. me pusiste que los quiero tarros. Hay manera de saber si es él el que está escribiendo esto o no. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor y guionista español Albert Espinosa dijo: quiero seguir siendo diferente y luchar contra aquellos que desean que seamos iguales. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Quizás sea muy temprano, pero la libertad que yo tengo no me la va a quitar nadie. Pueden decir lo que quieran y pensar lo que quieran, pero el futuro de mi hijo lo decido yo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. Miguel. Correcto. ¿Qué edad tú tienes, Miguel? 17 años. 17 años. Y Alejandra es tu madre. Correcto. Y usted le dio la autorización y el permiso para que él estuviera aquí hoy demandándola a usted. Sí, doctora. A Muy terminar bien. con esto de una buena vez. Es muy simpático. Usted dice, para terminar de esto de una buena vez, espero que a mi favor. Doctora. Me faltó ese pedacito. Muy bien. Ok. ¿Por qué estás demandando a tu mamá y qué pides para resolver este conflicto? Bueno, estoy demandando a mi mamá debido a que deseo una orden de alejamiento y mi emancipación. Ok. Explícame el por qué. Bueno, toda mi vida he hecho lo que ella ha querido, he estudiado donde ella quiere, he comido lo que ella quiere, incluso los compañeros siempre han sido lo que ella quiere. Mi infancia no fue normal, doctora. O sea, siempre ha sido lo que tú tienes que hacer es como toda la familia, como eso de siempre tienes que seguir lo de la familia. Si ellos hicieron esto, tú tienes que hacer esto. Hicieron Porque que, es el ejemplo. Por ejemplo, no, no lo es. Hicieron que, por ejemplo, si yo jugaba tenis, iba a ser homosexual. Si hacía natación, yo iba a ser homosexual. Cualquier deporte que hiciera iba a ser homosexual si no le gustaba a mi familia. Era un deporte que no le gustaba a la familia. Correcto. Y la consecuencia siempre era ser homosexual. O sea, que homosexual Correcto. es lo peor que sí, se puede. homofóbicos completamente. Ok, perfecto. Entonces, yo me crié así, y toda mi familia es así. Hasta que hace 2 años se le ocurrió la grandiosa idea de mandarme a este país a una academia militar, debido a que en Venezuela no existen esas academias para jóvenes. ¿Y por qué militar? ¿Eras indisciplinado? No, porque toda mi familia es militar. Ah, ok. Entonces, algo de generación en generación. Perfecto. Decidió mandarme a este país, a una academia militar, y pues me mandó con un papá, supuesto papá, porque no lo conocía, a una casa que ella tenía rentada por varios años. Ella la tenía aquí, me mandó Pero aquí. ¿cómo que un supuesto papá que tú no conocías? Porque no conocía, porque... Pero con tantos valores y tantas ideas tan firmes y concretas, ¿no conocías a tu papá? No. Vale. Porque se supone que ellos se separaron cuando yo estaba todavía bebé y él se mudó de país y ya. A mí nunca me contaron nada de él hasta ahorita, bueno, hace 2 años que me mandaron para acá y me dijeron, bueno, tú te vas a Estados Unidos, vas a una academia militar y vas a vivir con tu papá. Okay. Al llegar aquí y a ir a la escuela para aplicar, me entero de que la escuela tiene 2 partes. Una parte militar y una parte regular. A mi papá no saber nada sobre la academia militar, yo decidí aplicar por la regular. Porque... ¿Hiciste lo que te dio la gana? No, no hice lo que me dio la gana, hice lo que quería. Entonces,
me apliqué a la regular porque es lo que me interesaba. Yo nunca he querido ser del ejército, nunca me ha llamado la atención, para nada. Ok. Un año y medio pasó, todo tranquilo, hasta que un día ella dejó de mandar la plata para la hipoteca. Ah, porque ella mandaba plata para ayudar a tu papá. A mi papá. Porque mi papá no tenía casa. La casa estaba rentada por ella. Ella la tenía rentada por varios años y se la dio a él nada más para que me cuidara. Ah, ok. Porque ella estaba en Venezuela. Ok. Y entonces ella mandaba plata mensualmente. Ok. Y entonces de repente dejó de mandar plata. Y al ella dejar de mandar plata, mi papá se desapareció. O sea, mi papá se fue de la casa porque él estaba comiendo de ahí. Claro. Él no trabajaba ni nada, sino que él nada más veía con la plata que mi mamá mandaba. Tremendo papá. ¿Verdad que sí? Entonces, al él irse, yo quedo solo. Tuve que comenzar a trabajar en part-time, pero no me daba. O sea, para poder estudiar, hacer part-time, pagar la hipoteca más los bills, no me daba. Así que conocí a un amigo en la escuela y le propuse la idea de compartir la habitación. ¿Sabes? Claro, porque mi papá... Para compartir gastos, que esa es la idea de los roommates. Te ayudan a compartir los gastos del hogar. Claro, porque son 2 habitaciones y mi papá se había ido porque él no iba a estar ahí si la mi mamá no estaba mandando plata. Perfecto. Así que yo decidí meterlo ahí y, ¿por qué no? Te puedes quedar ahí, dividimos la mitad y él se mudó con su pareja. Ok, ¿por qué eres gay? Correcto. Ok. No pudo haber buscado algo mejorcito. Pero ¿qué tiene de malo que sea gay? Bueno, ¿qué pasó entonces? Entonces, él se mudó a la casa, él tiene su habitación, pagamos los biles, todo era perfecto. Por 6 meses. Pero entonces hace 15 días ella llegó como si fuera un campo militar. Llegó a la casa a dar instrucciones. A poner orden. No a poner orden. A quererlo sacar porque son gay, porque ella odia eso. Pero esas personas me han ayudado por 6 meses. 6 meses que ella no me estaba mandando plata, que mi papá se desapareció. O sea que tú, por los últimos 6 meses, te has mantenido solo. Por eso quieres emanciparte. Correcto. Porque tu mamá ahora viene y quiere, ¿qué? Regresarte a Venezuela. Me quiere regresar a Venezuela porque dice que este país me dañó, que este país no me ha servido para nada. ¿En qué te dañó? Porque no soy el promedio, o sea, lo militar que ella quería que fuera. Porque no estoy siendo... Lo que ella quería que Lo que pasa fueras. es que, sinceramente, yo soy diferente a toda mi familia. Yo soy el único que se puede llegar a poner esa locura de cabello. Soy el único que puede hacer cosas diferentes. Toda mi familia ha sido siempre militar y piensan que ese es el único valor importante. Son ¿Por qué homofóbicos. no le dices en qué estás trabajando supuestamente? A ver si ella me entiende. ¿En qué estás trabajando? Pues realmente hago lo que sea. La pareja de mi roommate, del que pude meter del colegio, él está siempre en la farándula y cosas así y me consiguió un trabajo de modelaje. Modelando, pero es ¿cómo explico? Es con ropa de mujer. O sea, es mitad ropa de hombre y mitad ropa de mujer. Ah, como si fuera un... No es ni siquiera transvesti. No, es como si fuera un hermafrodita visual. Algo así. Un hermafrodita visual. Algo así. Ok. ¿Te interesa eso, no? Este es el mundo que te interesa. El mundo de la farándula, del arte, del modelaje. ¿Correcto? Correcto. Una pregunta más. ¿Eres gay? No soy gay. No eres gay. No lo soy. Ok, perfecto. ¿Te han arrestado alguna vez? Nunca. ¿Utilizas alguna sustancia como alcohol, Tampoco. drogas? Tampoco. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, usted responde a la demanda de su hijo. ¿Ok? Ok. Regresamos enseguida. Tu hijo no es gay. El hijo de ella no Pero es gay. está en Él camino. trae- Porque no es ni una ni la otra. Entonces no sabemos si es mujer o es hombre. ¿Y tú Este trajiste es el fenómeno. a este de testigo? Doctora, porque ¿Pero yo- qué te pasa, Alejandra? Caso cerrado. ¿Eres gay? No soy gay. No eres No gay. lo soy. Ok, perfecto. ¿Te han arrestado alguna vez? Nunca. ¿Utilizas alguna sustancia como